Hola, buenos días en el nombre del Señor Jesús. Una vez más con vosotros aquí en el grupo Aviva Coruña, Señor. Después de pasar una noche toda orando, me ha venido una palabra del Señor. ¿Qué tú quieres decir con esto, Renato? Sí, yo quiero decir con esto que muchos de nosotros quedamos aguardando ahora está muy fácil, en la internet, en los vídeos, en el Instagram, buscar pastores, líderes, obreros, profetas que dicen esta grande palabra. Me vino una palabra, tengo una palabra para ti del Señor. E eu estava aqui pensando lo que poderia deciros para o grupo Aviva Coruña e me vino uma palavra del Senhor, pero não eu he quedado toda uma noite orando. Jesus ha quedado toda a noite orando por ti e por mim. E Ele nos tem algo a dizer. Algo que às vezes é difícil de compreender, pero queria que tu acompanharas comigo lo que dice y lo que va a decir Jesús siempre sobre el ministerio cristiano. Nosotros estamos oyendo y viviendo un ministerio cristiano muy bonito, basado en palabras bíblicas, mas sacado del contexto. Lo más importante es estarmos dentro del contexto. Y el contexto es este. El Señor oró toda la noche. Jesús pasó toda la noche y después ha tomado una decisión. Ha elegido sus apóstoles en el medio de los siervos. Jesús, después de pasar toda una noche orando, no fue dormir, sí fue para delante de la muchedumbre y empezó a hablar a sus discípulos, a hablar a sus nuevos apóstoles, diciendo que en el ministerio cristiano não vamos encontrar louros, não vamos encontrar ganâncias, não vamos encontrar prêmios. Ao revés, este ministério aqui, cristiano, em la terra, será um ministério muito criticado, será um ministério onde vamos chorar, onde vamos ter hambre de justiça, onde vamos ter uma série de problemas, pero tendremos una recompensa en el futuro. Entonces, la primera cosa que Jesús te dice, y dice a mí también, es que en el ministerio cristiano no espere nada. Haga las cosas sin esperar nada en el ministerio cristiano. Muy bien. Después continúa Jesús. Dijo para que tú y yo amásemos nuestros enemigos. Después dice para hacer el bien para aquellos que nos odian. Después dijo para abençoar aquelas pessoas que nos amaldiçoam, que nos maldicem. Dijo que quando somos agredidos não devemos reaccionar e devemos dar a outra face. Dijo que se nos roubam não temos que pedir de volta. Se va. Dijo que temos que emprestar a las pessoas que estão a necessitar e não pedir nada de volta. Dijo aún para que nosotros no debemos juzgar a nadie. Dijo que nosotros no debemos condenar a nadie. Dijo una pasaje que utilizamos para los diezmos en la iglesia, pero no es esta, con la medida con que medirdes será medido, diz respecto a esto, no mida a las personas con la manera con la cual tú crees justa, porque de la medida con la cual medes a alguien será medido. Dijo para nosotros prepararnos muy bien para su ministerio cristiano. Dijo para pararnos, mira, de sermos hipócritas y no hablar de los demás sin antes hacer una autoanálise de cómo somos nosotros. Y dijo aún para que nosotros debemos practicar las palabras con las cuales hablamos en el nombre de Él. Y si fizermos todo eso, aí sim, aí vem a recompensa. Aí dijo que nosotros nunca seremos abalados. Seria mais fácil que eu viera aqui e dijera para ti, no, tú nunca vas a ser abalado, dijo el Señor Jesús. Dijo que quando passarmos por las tempestades, por las tormentas, não vamos cair. Dijo que nosotros vamos dar buenos frutos y de nosotros sairán ríos de agua viva. Dijo aún que no seremos juzgados, wow, que no seremos condenados, wow, que seremos siempre perdonados, wow. Dijo que tenemos la recompensa que viene del alto, que viene del Altísimo. Seremos llamados hijos del Altísimo y obtendremos siempre las recompensas y la misericordia del Señor. ¡Qué maravilla! Pero la primera parte de la palabra le ha gustado. Le ha gustado ser llamado de hipócrita por Jesús, por el hecho de juzgar a todos los demás
e não ser capaz de mirar a si mesmo? Hemos visto, vosotros estão em Espanha, em países de língua hablante, mas há um jornal agora chamado El País, me parece, que ha oído ex-presidente de Brasil, que está em la cadena, foi juzgado, condenado em 4, 5 instâncias, mais de 8 juízes le han condenado, e a primeira coisa, lhe deram a oportunidade de falar, e ayer lo que falou foi falar mal de toda a gente e dizer que todos são malos, solo ele é o melhor. É isso que Jesus diz, chama de hipócrita, diz que nós temos trava em nossos olhos e não quitamos e vamos sacar os ciscos que estão nos olhos de los demás. Todos vosotros, eu também quero ser e produzir buenos frutos, pero tu queres parar de condenar a los demás, tu queres parar de juzgar a los demás, tu queres abençoar aqueles que los maldicem. Que forte, não? Jesus ha dejado essa palavra a ti e a mim depois de orar por toda uma noite. Às vezes nós hacemos vigílias, esperamos o Espírito Santo, caímos na presença do Espírito, alabamos o Senhor, cantamos, choramos, uma maravilha. Pero quando Jesus, depois de passar toda uma noite orando, diz assim para ti e para mim, não tome decisões sem antes orar por toda uma noite. Não tome decisões precipitadas. Quando tu fores elegir alguém, quando for elegir um trabalho, um marido, um ministério, passe toda a noite orando, perguntando ao Pai como deve hacerlo. Jesus dijo durante toda uma noite depois de orar que tu e eu devemos aprender a escuchar uma frase. Que mérito tendréis vosotros se hicierem lo bien aquellos que te amam? Que mérito tendremos? Então, tu e eu, como cristianos, temos que entender que o único mérito que devemos ter é ser como Jesus, perdonar, não juzgar, amar, emprestar, dar a outra face, hablar palavras buenas, porque a boca habla lo que está lleno no coração do homem, cuidar de nosso coração para ter buen tesouro em nosso coração, quitar antes de hablar as travas que estão em nossa vida. Aí sim, seremos hijos del Altíssimo. Aí sim, não seremos juzgados, não seremos condenados, seremos perdonados. Aí sim, daremos buenos frutos. Que tu puedas, e eu também, compreender esta palavra, e sermos como praticantes de la palabra, no solo hablantes. Llega de hablar en la iglesia, llega de hablar en la internet, vamos ser praticantes, vamos praticar la verdad del Señor Jesús, que pasó toda una noche para orar, y después nosotros cogemos textos bíblicos, venimos aquí en la internet y damos palabras muy bonitas, muy tranquilas, pero no queremos cambiar nuestra manera de vivir. El Señor Jesús está preocupado con mi corazón y con tu corazón, que tú seas edificado y que tú aprendas que para ser hijo del Altísimo, muchas cosas tenemos que hacer. ¿Qué mérito tendremos nosotros en hacer el bien para aquellos que son bondadosos con nosotros? Mérito ninguno. No estamos haciendo nada más do que nuestra obligación. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús y que sea edificado con esta palabra como yo he sido. En el nombre de Jesús, que tenga un buen fin de semana. Si gustó, pase adelante. Dios te bendiga.